Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos nuevamente con el prestigioso economista Ángel Rodríguez Pita, quien nos va a estar pues compartiendo un poco sobre la situación en que se encuentra la economía cubana. Acabamos de ver un video y yo lo compartí con ustedes hoy en la mañana de Manuel Marrero, diciendo, bueno, básicamente que van a regular más a las MIPYMES, que no es una cruzada contra las MIPYMES, pero que van a regularlas, que se han ido de las manos, que hay descontrol. Esto lo hemos visto en reiteradas ocasiones. Esto para nada, todas estas normas que están aquí, para nada es una cruzada contra las MIPYMES ni contra la forma de gestión no estatal. Estamos hablando de unas políticas que fueron aprobadas en el Congreso del Partido. Esto se trata no de prohibir o dar un paso atrás, esto es regular, es controlar. Además, de hecho, las normas iniciales que se aprobaron decían que a los 2 años lleva una actualización, pero nosotros reconocemos que esas normas adolecían de muchos aspectos, que no se previeron, dejaron vacíos jurídicos que condujeron a determinadas distorsiones, aparte de también los errores cometidos por las contrapartes estatales a la hora de las contrataciones. Entonces todo esto se regula, pero para continuar avanzando, y la Constitución deja claro que el principal actor de la economía es la empresa estatal socialista, y las diferentes formas de gestión no estatales son un complemento de la empresa estatal. ¿Realmente se han ido las MIPYMES de las manos o son algunas MIPYMES las que a ellos no les conviene que se les vayan de las manos? Y luego habían varios economistas que mencionaban, por ejemplo, la competencia entre las MIPYMES, el gobierno cubano, las tiendas MLC. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Quién mejor para saberlo que alguien que está en La Habana y alguien que le duele mucho, por ejemplo, a Lynn Rodríguez y al régimen cubano? Ya salieron a responder a lo que estábamos diciendo en la última entrevista. Nuestro querido Ángel Rodríguez Pita. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Un saludo, Mario, también a todos los que nos ven. Y muchas gracias por la oportunidad. Claro que sí. A ver, ¿cómo es esto de las MIPYMES? ¿Por qué está arremetida contra las MIPYMES y no afecta por igual a todas las MIPYMES? Claro, es que la medida está orientada prácticamente a los pequeños negocios que tienen puntos de venta dedicados a la comercialización de alimentos, y hace trabajadores por cuenta propia, cooperativas y microempresas. No hablaríamos de esas pequeñas y medianas empresas porque estaríamos entonces hablando de personas con un negocio de mayor envergadura, y no es así. Estamos hablando de pequeños negocios que tienen puntos de venta. A esos negocios es que va dirigida la medida propiamente, no a los grandes negocios que se dedican prácticamente a la exportación y a la comercialización mayorista de productos alimenticios, por ejemplo. Ahora, ¿qué se puede esperar de estas acciones contra las MIPYMES, de estos topes de precios también? ¿Qué se puede esperar? Bueno, yo en esto quería dejar claro algo. Mira, los topes de precios es una medida que fracasa, que se ha intentado en varias oportunidades por gobiernos socialistas a nivel mundial y siempre fracasa. Luego, esta intentona de poner multas de 8.000 pesos y 10.000 pesos carece totalmente de utilidad, porque 8.000 pesos cubanos y 10.000 pesos cubanos no es nada para las utilidades que hoy pueda generar una empresa, para el nivel de venta, el producto que pueda generar una empresa, una micro, pequeña, mediana empresa, o un trabajador por cuenta propia, también una cooperativa. No es nada. Hoy sabemos que se vende una tanqueta de 4 litros de yogur a cerca de 4.500 y 5.000 pesos cubanos. Por tanto, sería la venta nada más y nada menos que de 2 tanquetitas de yogur o de 4 cartones de huevo. Prácticamente no es nada ese intentona de poner multa. Yo creo que eso va orientado a responder a una necesidad que tiene el gobierno de alguna manera aparentar cierto trabajo, cierto dinamismo de cara a la sociedad cubana, de lavarse un poco la cara frente a la sociedad y al fin y al cabo no resolver el problema. Si se comparan los precios que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas, trabajadores por cuenta propia y las cooperativas, respecto a las tiendas MLC de cine y TRD y demás, va a observarse simplemente que esos precios son ínfimos. Sí, son precios, vamos a decir,
muy bajo respecto a las tiendas estatales que comercializan en MLC. Y luego, como elemento interesante, hay que decir que esta medida solo beneficia a las empresas comercializadoras netas que ya tuvieron beneficios con la medida de este Biden, y esta medida también la respalda. ¿Por qué digo esto? Porque esas comercializadoras netas ahora van a tener rebajas arancelarias, van a importar determinados productos que luego van a vender de manera mayorista, raras veces de forma minorista, y por otro lado vamos a ver que se van a estar ahorrando cerca de 200,000 y tantos pesos en impuestos de aduana y demás. Sí, es una medida que favorece a un sector, pero deteriora otro sector dentro del sector privado. Deteriora, claro está, a los más vulnerables, porque la cadena siempre se parte por el lado más débil. Ahora, ¿nos puedes explicar un poco eso para el común de los mortales, no para los economistas? ¿Qué significa esto de las empresas mayoristas y que son las empresas importadoras? ¿Cómo lo puede entender un cubano de a pie? Es decir, aquellos que compran los contenedores de pollo, por ejemplo, y eso no es una MIPYME cualquiera. Es decir, alguien que tenga dinero para comprar un contenedor de pollo tiene mucho dinero para importar un contenedor de pollo. Esas son la gente mayorista, ¿verdad? Claro, mira, no solo tiene que ser una microempresa para importar un contenedor de pollo, un trabajo por cuenta propia. Un trabajo con cuenta propia que tenga la capacidad económica suficiente puede importar un contenedor de pollo, un contenedor de cerveza, de aceite, de cualquier producto de leche en polvo, puede hacerlo, y luego lo tiene que comercializar de manera mayorista o minorista. Como elemento interesante es que muchos lo comercializan mayoristas. Traen el contenedor y desde el mismo puerto ya está vendido el contenedor a clientes que pueden estar a lo largo y ancho del país. Y hay clientes que no compran necesariamente un contenedor, compran un parle, otro compra otro, y así se ponen de acuerdo y bueno, terminan comprando el contenedor a esta empresa micro, pequeña, mediana, que trajo ese contenedor o a ese trabajador por cuenta propia. Pero es indudable de que no es cualquiera, es alguien que tiene la suficiente capacidad monetaria para poder hacer esta gestión y poder, bueno, sencillamente también enfrentar un grupo de gastos posteriores. Si no cualquiera puede gestionar esto. Y ojo, los que le compran a ellos luego no son tampoco a veces los que venden directamente a la población, a veces son intermediarios. Y esto va encareciendo el proceso. Recordar que prácticamente todas las mercancías están entrando desde La Habana. Los puertos al interior del país prácticamente no funcionan y entonces se encarece mucho todo el tema de la transportación. Y el resultado final es afectación al consumidor, porque el consumidor que está ubicado en la región oriental va a tener unos precios a veces más elevados que el que está ubicado en la región occidental, producto de ese propio esquema que tiene el país. Es decir, que estas empresas, las MIPYMES, las grandes MIPYMES, las MIPYMES ballenas, diríamos, aquellas que pueden importar y que tienen estos negocios de importación, que en la entrevista pasada nos decías que algunas de ellas, no, o la mayoría de ellas sí tienen vínculos con el régimen y están bajo la sombra de algún importante personaje, porque es decir, son grandes empresas, son empresas que son capaces de importar y que tienen capital. Entonces, esas son las que se han beneficiado. Es decir, mientras aparentemente el gobierno cubano, Manuel Marrero y todos los demás, están en una especie de cruzada contra las MIPYMES un poco para venderle al público interno dentro de Cuba de que, mira, estamos haciendo algo para que bajen los precios. En realidad están beneficiando a esas empresas grandes que son las empresas que estarían bajo la sombra del poder. Claro, es decir, las últimas medidas que están aconteciendo tanto fuera de Cuba como en Cuba, el impacto es totalmente favorable para esas empresas relacionadas a la cúpula del poder y no para aquellos pequeños negocios que tienen puntos de venta que se relacionan directamente con el consumidor. Esta medida, ¿a quién deteriora? Bueno, deteriora a esa gran importadora, a esa gran empresa comercializadora neta que trae el producto, luego lo vende, pero que no enfrenta al consumidor. Y que enfrenta al consumidor va a tener que asumir los costos de la compra de todos estos productos, pero luego asume también costos de mano de obra, refrigeración,
almacenamiento, electricidad y tal, de cara al consumidor. Y esos son los que le están tocando los precios. No le han tocado los precios a la empresa mayorista, es decir, a aquel que se dedica a la comercialización mayorista ni a aquel que importa. Entonces, como fenómeno es interesante también de que todo sigue perfectamente igual y beneficia a ese sector mientras el dólar y el euro no sobrepasan la cifra de los 500 pesos cubanos. Cuando eso suceda, cuando eventualmente supere la cifra de los 500 pesos cubanos el dólar o el euro, sí van a tener pérdida esas empresas o aquellos trabajadores por cuenta propia que decidan importar productos alimenticios. ¿Por qué? Porque, bueno, se les va de los costos y entonces ya ahí comenzarían a tener pérdidas. Pero hasta la fecha no ha ocurrido así en el mercado informal de divisas y por tanto sigue siendo atractivo el escenario. Entiendo. Muy interesante todo esto que nos plantea porque nos da una perspectiva completamente novedosa, ¿no? De cómo funciona. Y yo también quería preguntarte, Ángel, desde tu punto de vista allí en La Habana, desde lo que tú puedes apreciar en Cuba, ¿cómo lo viven esos dueños de los pequeños negocios? Porque de alguna manera los están satanizando en televisión nacional, le están diciendo de que son los culpables de la inflación cuando no tienen nada, bueno, no tiene directamente que ver con ellos porque hay una política macroeconómica que es un desastre. Sí, la intención de satanizar por el sector privado por parte del gobierno cubano, yo creo que desde el 13 de marzo del año 1968, aquel discurso de Fidel Castro que pronunció en la eternidad, donde actúa en el sector privado, bueno, lo hemos visto transcurrir y ahora parecía que no, pero han regresado a esa política de culpar al sector privado de los males que tiene el gobierno, la mala gestión. A mí lo que me resulta muy interesante ahora como fenómeno es la intención que tiene el gobierno central, específicamente figuras como Marrero y demás, de subordinar el sector privado a la empresa estatal socialista y como elemento interesante es pasarle la responsabilidad de la canasta familiar normal al sector privado, es decir, culpar no solo, sino pasar la responsabilidad de esa canasta familiar normal a ese sector privado. Esa es la intención que tiene esta política que recientemente han comenzado a implementar. Ahora, es muy paradójico, ¿no? Porque a la misma vez que estás culpando a ese sector privado, muchos de estos dirigentes están vinculados, y esto hay montones de investigaciones de Cubanet y de otros medios importantes independientes. Muchos de estos dirigentes cubanos tienen empresas privadas o tienen parientes que tienen empresas privadas y que milagrosamente se quedan con las licitaciones, se quedan con los mejores contratos, tienen las oportunidades estas de importar y todo lo demás. Así desde fuera, ¿no? Desde un poco desde la historia, a mí me recuerda mucho esa transición rusa y el ascenso de los oligarcas. En Cuba hay gente que ya hoy tiene millones de pesos y millones de dólares. Estamos enfrentando un proceso de transición del modelo económico. Muchas veces yo insisto sobre esto. Estamos afrontando esta transición del modelo económico, pero esto no significa que vamos hacia la transición del modelo político, es decir, no vamos hacia más democracia, no vamos buscando la democracia, vamos en un tránsito, en una evolución, vamos a decir, del sistema, adaptándose a un nuevo escenario que al fin y al cabo lo que busca es perpetuarse desde lo económico. Ahora bien, hay elementos como la seguridad, la sanidad, el sistema educacional y demás que evidentemente están colapsando y eso es lo que más preocupa, es decir, porque en medio de tantos cambios no existe una balanza ni siquiera que pueda buscar el equilibrio en la sociedad y esto genera males sociales pero genera mucha inseguridad. Porque ya está la inseguridad jurídica, pero la inseguridad ciudadana es la que más preocupa a corto plazo. Tremendo. Bueno, por supuesto, desde aquí vamos a continuar dándole cobertura a lo que se está viviendo en Cuba. Te agradezco infinitamente, Ángel, por este contacto. Lo vamos a hacer más frecuente, Dios mediante,
para poder tener una perspectiva económica de lo que está sucediendo en Cuba. Yo creo que eso es bien importante, una persona informada, una persona que además tiene conocimiento y que está allí en La Habana y que sabe lo que está sucediendo, porque además se dedica a eso. Para mí es súper valioso este contacto que estamos teniendo y estoy seguro que para la audiencia también. A todos les agradezco muchísimo la sintonía. Por favor, no deje de suscribirse al canal y, muy importante, déjenos también sus preguntas para Ángel, que se las vamos a estar haciendo en las próximas semanas. Gracias mil. Gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Nos vemos. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos para de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte.